de Ahora Play. ¿Qué son las obligaciones negociables? Martín, a ver si podés explicar, porque todos están diciendo, bueno, una alternativa de ahorro en dólares con un rendimiento, con una, llamémosle, una tasa de interés, son las obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Bueno, te pongo un ejemplo. El sector energético de Argentina, como estábamos hablando, puede traer muchas divisas, pero claro, el sector energético tiene la característica de ser muy capital intensivo, o sea, tiene que poner mucha plata primero para poder sacar la energía, para poder armar los pozos petroleros, gasíferos o lo que sea, o poner gasoductos o, bueno, toda la infraestructura que necesita esa industria. Entonces las empresas necesitan conseguir mucho capital primero para financiarse, ¿no? Las empresas tienen distintas maneras de financiarse en el mercado. Una es sacar a cotizar acciones, con lo cual adquiere nuevos socios, pero después no les tiene que devolver la plata, simplemente les vende cuotas partes de la empresa. Otra forma de financiarse es mediante los bonos, deuda corporativa. En Argentina se suelen llamar obligaciones negociables, pero no es más que un bono emitido por una empresa en vez de por un Estado. Generalmente en la Argentina, el sector que más obligaciones negociables emite justamente es el energético porque requiere mucho capital, ¿no? Lo que estábamos hablando recién, y esas emisiones suelen ser en dólares. Estas emisiones de bonos o de obligaciones negociables se hacen en una licitación. Las casas de bolsa, los brokers mandan a todos sus clientes un email avisando que viene una licitación de la empresa, la que sea. El otro día salió Raxa, o puede salir Pampa Energía, o puede salir MSU Energy, Vista, cualquiera de las empresas de vaca muerta o de otros lados. Y salen a colocar un monto determinado, salen a levantar X cantidad de dólares. La mayoría de los que participan en las licitaciones son las empresas, las otras empresas, porque si vos sos una empresa y querés invertir en obligaciones negociables, necesitas justamente mucha liquidez, o sea, entrar a comprar una obligación negociable donde haya suficientemente cantidad, suficientes nominales ofrecidos para que vos como empresa los puedas comprar. Entonces vas a la licitación a comprar donde va a haber más liquidez. Estas obligaciones negociables que se emiten en la licitación luego cotizan en la bolsa, como los bonos, como las acciones. Pero ahí suele haber menos liquidez para comprar y vender. Entonces, un inversor particular va directamente a la bolsa, busca el ticker de la obligación negociable que quiere comprar, según la empresa que lo emite y la fecha de vencimiento que tiene. Y por los montos que suele manejar un minorista, puede comprar en la bolsa directamente. No necesita ir a la licitación, como las empresas, ¿no? Así que las obligaciones negociables en general, hoy en día en Argentina rinden entre un 5 y un 10% anual en dólares, pero atentos que para obtener este rendimiento hay que mantenerla hasta el final. No es que si yo compro la obligación negociable y la vendo un año después, antes de que venza, la vendo en la bolsa, voy a tener esa tasa. La tasa la voy a tener si voy hasta el final de la inversión. Si yo me bajo a mitad de camino, lo que gane o pierda va a depender a De la cuánto puedo cotización. vender. Claro, a cuánto puedo vender. Y eso vos no lo sabés, puede ¿A qué subir, puede plazo son bajar. las obligaciones negociables que hay hoy en el mercado argentino? La mayoría a 2 años, 3 años como mucho, y tenés algunos pocos títulos, por ejemplo hay alguno de YPF que vence dentro de mucho tiempo, ya después del 2030, pero en general son a 2 o 3 años, no son créditos muy largos los que se Y suelen son hard colocar. dollar, son obligaciones, es decir, es deuda de las empresas en dólares que se compran con dólares y se pagan con dólares. Exactamente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que como todos los instrumentos hard dollar que hay en el mercado, hard dollar significa que se negocian y se cobran, especialmente, que es lo que importa, se cobran en dólar dólar, no peso al tipo de cambio, o sea, Mm. dólar dólar, ¿no? Así que cuando vos entras en la licitación, invertís dólares. Pero si vos vas a comprarlas al mercado, podés comprarlas vía pesos, al tipo de cambio MEP. Y esto es muy importante, vos la comprás vía pesos si querés, pero paga en dólares. Siempre paga en dólares, no importa si vos la compraste en pesos. Es la misma ON. Comprada en pesos o comprada en dólares, es la misma ON. Siempre paga amortización y cupón en Es como los dólares. bonos, por ejemplo, el AL30 vos lo podés comprar con dólares o lo podés comprar con pesos, pero te va a pagar en dólares. Sí,
Y también hay que hacer una distinción, que es la legislación. Y acá hay un tema coyuntural importante, porque tanto como los bonos, por ejemplo, los bonos GD son legislación Nueva York, los bonos AL son legislación argentina. Bueno, eh, como hay un cepo cruzado entre las empresas que entran al mercado único libre de cambios, no pueden invertir en activos de legislación extranjera. Lo tienen vetado, si no se quedan sin entrar al mercado único y libre de cambios. Entonces, eso ha producido en los últimos años que las obligaciones negociables de ley local coticen más caras que las obligaciones negociables de ley extranjera, porque tienen más demanda simplemente porque el que compra la ley extranjera no puede entrar al mercado único y libre de cambios. Entonces, en los últimos años está esa distorsión que te salen más baratas o te rinden más las obligaciones negociables ley Nueva York, que eso es llamativo, para tener en cuenta que probablemente si en algún momento ese cepo cruzado se levanta, se empareje y nuevamente las obligaciones negociables ley local coticen a un precio más bajo que la ley Las empresas que extranjera. emiten a 2 años de deuda, ¿no? La deuda de las empresas la emiten a través de una obligación negociable, ¿no? De esa manera piden financiamiento y después van a pagar. ¿Pagan todas al final? Bueno, O eso es hay muy algunas importante. que pagan, van pagando de alguna manera en partes? Bueno, esta pregunta sería ¿cómo es el flujo de fondo de las Sí, obligaciones negociables? El flujo de fondo es el calendario de pagos que vos como inversor recibís cuándo y cuánto te van a pagar. La mayoría de las obligaciones negociables tienen un flujo de fondos que se llama técnicamente bullet o bala. al final. Significa que paga todo al final la amortización de capital, pero los intereses suelen ser semestrales o anuales, con la devolución de la amortización al final. Hay algunas ONs o obligaciones negociables que tienen otros flujos de fondos más raros, en especial las que tienen que ver con empresas estatales tipo YPF, pero sacando esas obligaciones negociables, el resto suele ser bullet. A los 2 años, 3 años, dependiendo de la fecha, te devuelve todo el capital. Te hago la última, Martín. ¿Cuál es el riesgo de invertir en una obligación negociable? Porque también es cierto que algunas rinden 7 o 10% anual en dólares. Cuando uno dice, bueno, una empresa argentina, 7 o 10% anual en dólares, 7% anual en dólares. Los bonos del Tesoro norteamericano, que es el riesgo cero en el mundo, te rinden 5% hoy anual en dólares, Claro, ¿no? lucen caras Entonces, las obligaciones negociables. no, digo, bueno, claro, deben tener mucha demanda. Evidentemente hay mucha demanda, ¿no? De compradores de obligaciones negociables para que esté tan bajo el rendimiento, 7% anual en dólares o algunas 9% anual en dólares. ¿Cuál es el riesgo de invertir en una obligación negociable, es decir, en un bono de deuda en dólares de una empresa en la Argentina? Bueno, el riesgo son todos aquellos factores que puedan conspirar contra la capacidad de pago de la empresa. La voluntad de pago siempre es absoluta porque ninguna empresa se quiere quemar porque si llega a defaultear Sí, nunca más se puede endeudar. Y bueno, es una empresa, tiene intereses reales sobre el negocio que hace. Entonces, por ejemplo, que los fundamentos del negocio se deterioren o que la empresa, si es una empresa que opera a nivel local en Argentina, se le ponga le restricciones. perjudique el acceso a los dólares. Ah. Por eso es que las ONs que tienen de empresas que tienen generación propia de dólares, que son exportadores, siempre son las más caras, porque no tiene problema de acceso al Son las dólar, que porque, rinden menos, son las más caras las que te pagan menos. Las que en claro, vez de pagarte por ahí 7 o 9 te pagan menos que eso. por ejemplo, Pampa Energía y Vista Oil and Gas te pagan 3%, Claro, porque claro. exportan un montón, tienen un montón Y de pueden dólares y generar no dólares, y defaultean. pueden generar dólares. En cambio, por ejemplo, Mastelone paga un montón, porque vende leches acá, ¿y de dónde saca los dólares? Tiene gran parte, más allá de que exporte, vende en el mercado Eh, interno. Y finalmente, cuando hubo restricciones al acceso de dólares para pagar deuda de las empresas, justamente en el 2021, a partir del 2021, también en 2022, justamente las empresas tenían que pagar deudas y tenían que pagar las ONs. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, ahí Guzmán puso una restricción de que para el pago de las ONs, no me acuerdo si era del capital o de los cupones, porque lo Sí. discriminaron, solo podían acceder por un porcentaje determinado. Creo que era el 40% podían acceder al MULC
y el resto tenían que o conseguirse sus propios dólares de donde quieran ¿Pero qué o hicieron las hacer... empresas? ¿Entraron en default? ¿Qué hicieron? No, lo que hicieron fue ofrecer canjes voluntarios a los tenedores de las ON, cambiándole esa ON por una que vence más adelante, varios años más adelante, En pero mejores con condiciones. en mejores condiciones, con una tasa más alta. Y la verdad que es en la contexto de cepo, eh, el 99,9% de los inversores entraron a los canjes voluntariamente, porque aparte no tenían otro lugar donde mandar esos capitales. Y el resto, los que se quedaron sin entrar al canje, cobraron, porque el capital que quedó remanente a cobrar, cuando la mayoría entró al canje, los que quedaron, que serían los holdouts, digamos, cobraron todos. No hubo nunca un default o un problema. Es un mercado que si bien caza en el zoológico, porque como vos decías, en comparación a nivel internacional, rinden poco en comparación con los bonos de otros países, o si uno lo compara internacionalmente, pero salvando eso, es un mercado que anda muy bien y que realmente se ha manejado excelente y de manera muy estable, lo cual es llamativo en Argentina, ¿no? Así que bien por la ON. Bueno, clarísimo, Martín. Me parece que es interesante. Había muchos comentarios en el chat sobre esa pregunta. Vamos a ir haciendo ahí inserts con este tipo de consultas. Para la próxima vamos a hacer si se puede vivir o no del plazo fijo.